Soy Ismael Cala, bienvenidos. Hoy tenemos un programa de lujo con Rebecca Knowles y el testimonio que ella ha plasmado en el milagro de la adopción. Un tema súper interesante, estoy seguro, para todos los que nos están viendo en esta hora. Pero antes la reflexión, y justamente buscando sobre este controversial y complejo tema de la adopción, leímos, revisamos varias fuentes que llegaron a nuestras manos. Hablo en plural porque estoy incluyendo a mi equipo de producción y nos gustó una anécdota que leímos en la web sobre este tema. Quiero compartírselas como excusa perfecta para comenzar la charla. La historia cuenta que una maestra de primer grado estaba discutiendo con los alumnos de su curso la pintura de una familia, un retrato familiar. En ella había un niño que tenía el cabello de un color diferente al del resto de los miembros de la familia. Y uno de los niños de la clase sugirió que el niño de la foto, el de color de cabello diferente, era adoptado. Una compañerita de clase le dijo: yo sé todo acerca de la adopción porque yo soy adoptada. En eso, ese otro niño que estaba también inquieto intervino y preguntó: ¿qué es eso de ser adoptado? ¿Qué significa? La niña le respondió: significa que creces en el corazón de tu mamá en lugar de crecer en su vientre. Y yo creo que ahí encontramos una linda respuesta para comenzar nuestra conversación, la reflexión y dar la bienvenida a una amplia conocedora de este tema, la teóloga y escritora Rebecca Knowles, madre de Julia y David, sus hijos adoptados en Rusia. Rebecca, qué gusto, bienvenida. Bienvenida, muy feliz de estar aquí en tu programa, Ismael. Qué bueno que estés con nosotros compartiendo esta historia que ya tú has compartido con millones de personas. Así es. A través del libro, a través de los programas que realizas con tu esposo, a través de las columnas que tienes también. Esta historia del milagro de la adopción comenzó con una mujer desesperada. Así es, así es. ¿Qué te hizo ser una mujer desesperada, Rebecca? Muchas actitudes. Tú sabes que nosotras las mujeres tenemos a veces actitudes, sobre todo las de control, que queremos controlarlo todo. Entonces tenemos que aprender a veces a soltar el control, ¿verdad? Tenemos las manos agarradas así. Y yo creo que precisamente lo que he aprendido a través de este milagro de la adopción en el camino a encontrar a mis hijos es precisamente de que cuando somos personas egoístas, el egoísmo realmente nos roba la felicidad a nosotros mismos. Cuando empezamos a amar, entonces estamos abiertos a poder realmente llegar a ser esas personas felices que siempre hemos querido ser. Y bueno, hay diferentes lugares donde nosotros, en nuestro egoísmo, tratamos de buscar llenar esa ansiedad. Y a veces nos vamos al bullicio de las tiendas, a veces nos vamos a la comida, a veces nos vamos al sexo, nos vamos a muchos lugares a buscar tener un poquito de sentirnos mejor, de aplacar esos sentimientos que hay dentro de nosotros, que no los podemos identificar exactamente qué son, pero es como una necesidad. Y entonces en el camino de la adopción yo me di cuenta de que cuando nosotros salimos de nosotros mismos y empezamos a agarrar, a tocar a los demás, cuando la compasión llega a nosotros, cuando miramos la necesidad de otro, en un niño huérfano, por ejemplo. Cuando mi esposo y yo decidimos adoptar fue debido al dolor de la infertilidad. Nosotros, después de 10 años de casados, te cuento que no fue que sufrimos 10 años. Ismael, yo soy ingeniera de sistemas, entonces yo trabajaba en proyectos de ingeniería, eran muchos proyectos. Llegaba tarde a casa, mi esposo tenía su propia empresa, la pasábamos rico cuando no teníamos problemas matrimoniales, porque también hubo de todo, ¿verdad? Y bueno, en el proceso de estos primeros 10 años, la pasamos muy rico. Y no pensamos en niños, éramos DINKs, como le dicen en Estados Unidos, ¿verdad? Dual income, no kids, o con dos ingresos y no Exacto. Niños. Y bueno, de esa manera tú puedes viajar, puedes pasear. No pensábamos en niños. Realmente yo me considero que fui una mujer supremamente egoísta. No pensé en la maternidad. ¿Pero por qué? No sé, creo que la manera como me fue criada. Pero digo, ¿necesariamente tú crees que todo el mundo debe estar listo para la paternidad? Siempre esa es una pregunta, que yo le hago a mucha gente, porque la sociedad impone a la mujer, sobre todo, más que al hombre, así es. que tiene que ser madre. Y yo digo, pero ¿realmente está toda mujer obligada a ser madre? ¿Tú sentías desde joven la necesidad de ser mamá? Exactamente, ese es el punto. Yo no sentía la necesidad desde joven de ser madre. Yo quería ser ingeniera, cambiar el mundo, hacer cosas, proyectos.
sí quería casarme, eso sí me quería hacer, pero no pensé en ser madre. ¿Sabes? Que no jugaba con muchas muñecas cuando estaba chiquita, tal vez. ¿Con qué jugabas? Bueno, recuerdo de haber tenido una sola, y era una muñeca muy especial, pero no era de esas niñas que tienen esos bebecitos y todo. Bueno, y estudié con tantos hombres porque estudié ingeniería de sistemas. Claro. Claro, cuando me casé con mi esposo, Brian, él era mi mejor amigo, se convirtió en mi mejor amigo, y la pasábamos muy bien, todavía la pasamos muy bien después de casi 20 años de casados. Bueno, pero el asunto es que llegó el momento en que fui al médico y el médico me dijo, eres infértil. Y allí fue donde empezó como a dolerme, pero fue de una manera más como, wow, si soy infértil quiere decir que me hace falta como un brazo, una pierna, me sentí incompleta. No me sentía aquella mujer, que está realizada, que todo está perfecto, que todo está bien. Y allí empezó esa búsqueda por la maternidad, pero estaba buscando más bien como que hacerle un chulito a esa lista de las cosas que te consideras que tienes que hacer, eso Exacto. que mencionabas, para poder estar realizada en la vida. Y bueno, me coloqué en tratamientos, tú sabes, de todo tipo, de hormonas y este tipo de cosas que todas las mujeres que tenemos esos problemas tenemos que ir a los médicos, y es muy difícil, porque... Bueno, la mujer que está pasando por eso, yo la entiendo. Tú tienes que tomar una decisión tan rápida. Tú sientes que todos los meses, tu vida ya no se dan por días, sino por meses. Y nada más hay 12 meses en el año. Y wow, y ya estoy llegando a los 40. Bueno, a los 38 años ya nosotros dejamos de insistir en hacer tratamientos, mi esposo y yo. Y él me dijo una cosa muy hermosa. ¿Nunca ningún tratamiento resultó mínimamente? No, ni un poquito. Es más, nunca quedé embarazada en mi vida. ¿Nunca quedaste embarazada? No. Y yo sé que hay mujeres que han quedado embarazadas y han perdido bebés, y eso debe ser terrible, es un dolor duro. Pero el asunto, Ismael, es que un día Brian me dijo, Rebeca, si nunca tenemos hijos, yo te amo. Y yo creo que ya hemos resuelto algunas situaciones en nuestro matrimonio, tú sabes, esas cositas comunes y corrientes entre matrimonios que hay, y ya nos entendíamos un poco mejor. Y me dijo, y si nunca hay hijos, pues, ¿sabes qué? Vamos a ser felices. Yo te amo y yo sé que tú también me amas. Y eso lo resolvimos, esa parte de la infertilidad la resolvimos entre nosotros. De que si no habían hijos biológicos, digamos, por decirlo de esa manera, ustedes estarían bien como matrimonio y podrían sobrevivir. Así es. Pero un día alguien llamó por teléfono a mi esposo, y era una persona que tiene hijos biológicos, tiene 2 niñas, es un primo, y le dice a mi esposo, ¿sabes qué? Yo quisiera un varoncito, pero mi esposa no puede tener más hijos porque sería ponerla en riesgo. Él es médico y él sabía el riesgo que ella iba a tomar. Entonces le dijo, pero estoy pensando en adoptar un niño. Y yo escuchando, yo estaba también en el computador haciendo algún trabajo, y escuché a mi esposo decir, yo también he pensado en adoptar. Yo dije, ¿tú has pensado en adoptar? O sea que hasta ese día nunca él se había atrevido a hablarte ni a expresarte el deseo de que podría tener... hijos a través de la adopción. Exacto. Fue la primera vez que yo lo escuché decir, y también me atreví a decirle, yo también lo he pensado. Así que tal vez hay muchas parejas que nunca han hablado de eso. Él me dice que le daba miedo venir a mí porque iba a pensar que tal vez yo no lo iba a aceptar, o iba a pensar que aquello que me había dicho de que me amaba y de que no importaba no tener hijos, no le iba a creer completamente. Pero fue algo hermoso, yo me sentí que me embaracé en ese momento. Ignorante porque no tenía ni idea cómo se hace la adopción, pero me sentí embarazada. Y cogí el teléfono y empecé a llamar a mis familiares a decirles, Brian y yo vamos a adoptar, sin saber qué significaba. Pero